Bienvenidos a nuestra lección Cantos de Esperanza, lección 5. El Señor es mi luz y mi salvación. Hasta ahora hemos estudiado unos preciosos salmos que espero te hayan llenado de esperanza. Estas preciosas promesas de la palabra de Dios que Dios nos dejó a ti y a mí en momentos de dificultad, de desánimo, cuando queremos, como decimos, tirar la toalla. Ahí están estos salmos para llenarnos de esperanza. Hemos estudiado el Salmo 23, el Señor es mi pastor, el Señor es mi ayudador en el Salmo 121, en el Salmo 91, el Señor es mi protector. La semana anterior estudiamos un salmo muy importante que también nos llenó de esperanza en medio de la confesión, como fue el Salmo 51. Y dice, el Señor es misericordioso conmigo. Hoy vamos a repasar la belleza del Salmo 27. Y este salmo nos vamos a enfocar en que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Vamos a utilizar en esta lección unos faros como una ilustración y algunos, ustedes ven un faro pues muy lleno de agua, de tempestad, donde sin luz es ¿verdad? Un faro que no tiene luz. Y lo que queremos compartir o representar aquí es cuántas veces nos hemos sentido atrapados por circunstancias y pensamos que no hay esperanza. En ocasiones, cuando la presión se intensifica, nos vemos deprimidos hasta llegar a sentirnos en un callejón sin salida, como en una tempestad que azota, la marea muy alta y hasta podríamos decir como un tsunami. El desánimo es algo que puede apoderarse de nosotros cada día, cada semana, cada mes, y en algunos casos este tipo de pensamientos se instalan en nuestra vida durante años, quizás debido a circunstancias pasadas, por algo que alguien nos hizo o sigue haciendo contra nosotros o contra nuestra familia. Cada historia es diferente, pero en cada vida hay periodos de gran desesperanza. ¿A dónde vamos? ¿Con quién hablamos? Si solo pudiéramos quitarnos ese peso que sentimos, a lo mejor veríamos una pequeña luz al final del túnel. Si no te sientes identificado hasta ahora con lo que estoy diciendo, tarde o temprano vendrán tiempos difíciles, porque los altibajos forman parte de este mundo caído que nos afecta a todos. Pero la inmensa bendición es que si tenemos una gran esperanza en un Dios que sí se preocupa por nosotros. El Salmo 27, vamos a estudiarlo. Hay un versículo que me impactó muchísimo. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice el Salmo, el Señor está con nosotros. Aquí está nuevamente la promesa del Señor y ahí está la ilustración de la mano de Jesús extendiéndonos la esperanza, y el padre y la madre terrenales se supone quien debe amarnos o cuidarnos, pero en muchas ocasiones son las personas que nos han hecho daño. Por eso el Salmo pone allí esto tan extremo: aunque mi padre y mi madre me abandone, el Señor me recibirá en sus brazos. Él quiere cuidarme como la niña de los ojos, estudiamos en otra lección. Jesús tenía enemigos, personas que lo rechazaron, lo abandonaron, lo criticaron, le tenían envidia y buscaban maneras de atacarlo. Si queremos parecernos al Señor,
Afrontar este tipo de luchas es una gran parte de nuestra vida. Tendremos una lucha por ser creyentes y hasta quienes busquen maneras de hacernos sentir lo mismo que sintió Jesús. Y ahora acá hay un versículo que nos debe llenar. Por ejemplo, dice esta promesa: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedían a ustedes. Mateo 5, 11 y 12. Aunque por la causa de Jesús nos persigan. Aquí dice que alegrémonos porque nos debemos llenar de júbilo porque nos espera una gran recompensa en el cielo. Tal vez en donde tú estés no pasa, pero en muchos países, hay lugares donde, bueno, los cristianos son perseguidos y a veces por nuestra propia familia, gente que nos dice cosas que nos hiere y nos pone en una posición como incómoda emocionalmente. Pero el Señor dice, es de valientes, nos debemos alegrar porque a Jesús también lo persiguieron. Ahora, el trasfondo del Salmo 27, y acá está nuevamente un faro, y esta vez un faro que tiene una tormenta, esas noches oscuras, ¿verdad? Esas noches donde tú y yo nos sentimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el trasfondo del Salmo 27 es justamente una parte, está aquí en Samuel, capítulo 19, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos los funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscándote con la oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Durante 40 años el rey David fue 40 años, el rey de Israel fue Saúl, un monarca no muy querido por su pueblo y celoso de David, que era un pastor de ovejas. El mejor amigo del hijo de Saúl era Jonatán. Saúl sabía que el joven pastor había matado al gigante Goliat con unas pocas piedras y se había ganado el respeto y la admiración del pueblo de Israel. El rey Saúl, impulsado por la envidia, por la ira, se convirtió en el enemigo número uno de David. Lo buscaba para matarlo, pero por fortuna para David, Jonatán, que era su gran amigo, el hijo del rey Saúl, le advirtió que su padre, el rey Saúl, quería matarlo con la ayuda de su ejército. David huyó a las montañas y se escondió en diversas cuevas. Aunque David se sentía perseguido y atrapado y llegó a sentirse sin esperanza, a la larga confió en Dios, en la protección del Dios Todopoderoso y tuvo muy claro que solo Él sería su luz y su salvación. El rey David fue el que escribe el Salmo 27 y muestra que aún en medio de la angustia, su corazón podría seguir confiando en Dios. Él estaba perseguido por Saúl, lo quería matar, pero Dios protegió a David. Ya que los filisteos fueron a la guerra contra Israel y persiguieron a Saúl para matarlo y a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisú, la batalla fue muy intensa y Saúl, al ver que los filisteos también lo iban a matar a él, le pidió a uno de los escuderos que sacara la espada y lo matara.
para que los filisteos no lo hicieran. Así murió el rey Saúl y también sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquesú. Luego de aquella batalla, David fue ungido como rey de Israel y su reinado duró 40 años. Una vez instalado en el palacio, Dios le dio descanso de todos los enemigos. Así lo había que los enemigos que lo habían asediado. Posteriormente, David lograría muchas victorias y parte de esa historia está en Segunda de Samuel, capítulo 2 al 10. Así podemos ver más claramente el trasfondo de este Salmo 27. Dios lo liberó de la angustia de ser perseguido por el rey de Israel y lo honró poniéndolo como rey. Dios siempre estuvo con David. David se sintió perseguido por el mismo rey de Israel. Y miren cómo la historia hasta dónde llegó. Parecía imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, acá tenemos nuevamente que el salmo fue escrito por David, muestra que había angustia en su corazón por ser perseguido injustamente por el rey Saúl y su ejército. Dios protegió a David y Dios fue ungido como rey de Israel. Amaneció esa noche oscura y angustiosa. Me encanta esta ilustración de este faro, ya no oscura la noche, sino en ese amanecer, en esa luz, en esa esperanza, porque a veces cuando estamos en esas noches oscuras no vemos que va a amanecer y siempre amanece. Y cuando contamos con Dios, Dios nos da un amanecer con mucha, mucha esperanza. Ahora vamos a leer el Salmo 27 muy despacio para llevarlo en nuestro corazón. Y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Hasta ahí hay unas grandes declaraciones de David. Es la luz y la salvación. ¿A quién temeré? La primera pregunta importante de este salmo. El Señor es el baluarte de mi vida. Otra gran declaración. La luz, la salvación, el baluarte de la vida. Y la segunda pregunta del Salmo y de David. ¿Quién podrá amedrentarme? Nadie puede amedrentarme porque si Dios está conmigo, yo no tengo que tener miedo de nadie ni de nadie. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Recuerda que hablamos que Jesús tenía enemigos, David tenía el enemigo, el rey Saúl. Tú y yo podremos tener gente de golpe que no nos quiere o tiene algo contra nosotros, ¿verdad? Hay una realidad de gente mala que quiere atacarnos, pero la promesa es que los que dicen que los enemigos tropezarán y caerán. Esa es una primera promesa muy valiosa en este Salmo 27. Y aquí viene, aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aunque una gran guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Muy importante. Pase lo que pase, la confianza tiene que estar en el Señor. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en el templo. La cosa más importante en tu vida y en la vida mía debe ser perseguir estar con el Señor, buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque en el día de la aflicción, ahí viene otra promesa: Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca.
me hará prevalecer frente a mis enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Es muy importante en nuestra vida espiritual mantener no solo una queja en oración y todo eso, sino también ofrecer agradecimiento, alabar a Dios por lo que Él ya está haciendo en nuestra vida. Es muy importante. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Muy importante. El Señor está diciendo, compadécete, respóndeme, ¿verdad? Y el corazón nuestro debe ser así, de buscar y clamar al Señor, porque el Señor realmente me responda mis peticiones. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Y aquí viene el salmo que ya leímos, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Muy importante, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. Una clamor muy importante en tu vida, en la mía, guíame, dirígeme en esa senda recta por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de los adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Y al final del salmo, algo que nos debe llenar de esperanza. Pero de una sola cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Muy importante leer y releer este salmo, porque no en una sola leída no vamos a captar el valor de esas promesas, lo que Dios nos está enseñando a ti y a mí. Muy importante. El Salmo 27 nos dice acá que Él es la luz, Dios es la luz. En este mundo de confusión donde hay tantos faros que iluminan con luces pasajeras, en medio de esta terrible oscuridad del pecado que nos acecha por nuestra naturaleza caída, es crucial reconocer que Jesús es la única luz verdadera. Hay solo dos caminos, el camino de la luz y el camino de la oscuridad, o con Cristo o sin Cristo. Tenemos que escoger cuál camino debemos seguir, y eso con toda seriedad. Muy importantes. Somos libres de escoger, pero también somos libres de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Todos los días tenemos que tomar esas decisiones, las cuales nos ayudarán a construir una vida cimentada en la roca, que es Jesús y su palabra, o en la arena, basada en la filosofía de la moda, en lo que la mayoría de la gente hace, escudándose en afirmaciones como es mi vida y yo hago lo que me parezca. Y eso es muy triste. Ahora, acá hay una gran afirmación de Jesús. Jesús se declaró ser, y miren ese faro tan lindo, lleno de luz. Y dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Muy importante este versículo, porque en ningún otro hay luz, solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El contexto de este pasaje bíblico es después de que Jesús perdona a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Los acusadores pretendían apedrearla, pero Jesús les dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Todos sueltan sus piedras y se van, desde el más viejo hasta el más joven. Todos sueltan, todos se van. La mujer se queda allí al lado de Jesús, quien le dice que no la condena, pero que vaya y no peque más. Y después de esta gran enseñanza le dice que Él es la luz del mundo. Esta mujer estaba en oscuridad por el pecado, pero le dice, le da la gran lección y a ti y a mí, donde Él es la luz. Y el que sigue a la luz no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Esta mujer vivía nuevamente en tinieblas por su pecado y ahora el Señor le perdona y le dice que Él es la luz y que lo siga. Muy importante. Dios es nuevamente la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Lo anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1:5. Muy importante. Este es el mensaje más importante. Debemos caminar cada día en la luz de Dios, pidiéndole que nos ayude a no desviarnos, sabiendo de que de una u otra manera seremos tentados, como también Jesús fue tentado en el desierto después de orar y ayunar durante 40 días. La tentación no es pecado, pero el pecado es ceder a la tentación. Y para no pecar debemos mantenernos en oración y obediencia a la palabra de Dios. Y acá hay un versículo que nos debe llenar también de esperanza. El camino de los malos es como la densa oscuridad, pero el camino de los malvados, dice acá, como la densa oscuridad, ni siquiera saben por dónde van. Entonces, la esperanza es seguir el camino de la luz, no el camino de la oscuridad, porque caminar en la densa oscuridad produce fuertes sentimientos de angustia, de tristeza y de soledad. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual, una sensación de una separación, ¿verdad? De nuestra relación con Dios. Y aunque caer en la tentación podría parecer simple a vista como un camino prometedor, al final siempre termina siendo un camino de muerte. El pecado se disfraza para atraernos, pero al final nos daña, nos separa de nuestro Señor y de nuestros seres amados. Y esto es muy en serio. Por eso debemos vivir en la esperanza de la luz, en el camino. Dios es la luz. Y acá hay otro que nos debe animar. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Primera de Juan 1:6. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y para mantenernos en su luz debemos seguir agradando al Señor con nuestros pensamientos y acciones. Jesús se manifestó en este mundo para demostrarnos que quien se acoge al Señor vivirá siempre en la luz. Sigamos fielmente el ejemplo de Jesús. Jesús es mi salvación. Y ahora hay una gran declaración en el Salmo 27 que queremos repasar, porque Jesús nos ama. Ese es el amor incondicional. Y ahí dice, para que podamos ser salvos, tenemos que haber experimentado el sentirnos perdidos. Sin Cristo estamos totalmente extraviados. Por eso, aunque intentemos ganar el cielo con buenas obras, nunca lo lograremos, pues esfuerzos humanos, por grande que sean, a la larga no alcanzan su propósito. Solo en Jesús hay salvación. De hecho, en ningún otro hay salvación. Dice ahí el versículo, ¿verdad? De ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo mediante Jesús tenemos esa salvación. Y el otro versículo es Efesios 2:8-9 que dice, porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Las obras son valiosas para agradecerle a Jesús por su muerte en la cruz, pero debemos tener muy claro que por las buenas obras no somos salvos, sino por la gracia de Dios, la bendición, ¿verdad? Y esto nos debe dar mucha esperanza y propósito en esta vida. Muy importante. El que tiene al Hijo de Dios, dice la Biblia, tiene la vida eterna. Y este versículo tiene mucha claridad. Dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11, 12. Los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos la seguridad de la vida eterna cuando partamos de este mundo. Muy importante. La Biblia, por si acaso, no habla de purgatorio, solo habla de que vamos a estar con Cristo o sin Cristo, los que hemos recibido a Cristo. Dios es mi fortaleza, también dice el Salmo 27, y acá hay un salmo que lo afirma, ¿verdad? Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Es el Salmo 46 que vamos a estudiar en otras lecciones. En este mundo iremos perdiendo fuerzas a medida que nuestro cuerpo va envejeciendo y nuestras emociones se van volviendo más y más frágiles. Pero tenemos la inmensa seguridad de que con la gracia de Dios seguiremos recibiendo su perfecta fortaleza día tras día. Dios debe ser siempre nuestra fortaleza. Él es el que nos da la fortaleza. El Salmo 27 nos dice que cuando los malvados avanzan contra mí, son ellos los que tropiezan y caen. Promesa, aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aunque una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Por eso la Biblia habla de algo que a lo mejor tú ya has escuchado, que es la armadura de Dios. Y en esta armadura que está en Efesios 6, del 10 al 14, 16 y 18, vamos a leerlo y dice, por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque tenemos una lucha contra el enemigo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso, porque tenemos esa lucha, tenemos que ponernos la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza, mantengándonos firmes, ceñidos con la verdad, protegidos, ¿verdad? Con la coraza de justicia. Además de todo, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y la verdad es la palabra de Dios, por eso debemos leerla todos los días. Muy importante. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Muy importante. Tomen el casco de la salvación y la espada de la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este pasaje bíblico yo les animo a buscarlo en sus Biblias, Efesios capítulo 6, y poder repasarlo, porque cuando estamos protegidos con la coraza
de el Señor, esta armadura que Dios nos da, podamos estar frentes, estar fortalecidos, nos da esperanza. Y vamos al final, el Salmo 27 dice algo muy importante, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Eso es lo que es lo más importante. Hoy y siempre debo buscar a Dios y descansar en su soberano cuidado, pues Él es mi luz y mi salvación. Que este pensamiento llene mi mente y mi corazón y me dé paz y ánimo. Gracias por escuchar esta lección. La próxima semana estaremos hablando de el Señor sacia mi sed. Es muy importante, es un salmo que vamos a ver, es el Salmo 42. Gracias por participar en esta lección. Puedes adquirir este manual en www.sentidoatuvida.org o en Amazon, Cantos de Esperanza, Margarita Houston. Hay 150 salmos, estos son solo 10 semanas, por eso te animo, ojalá que te inspire a leer estos 150 salmos y el Señor use en su inmensa gracia. Dios te bendiga.